Amén. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. El día de ayer estudiamos algo acerca del avivamiento que hubo en días del rey Ezequías. Él fue como el quinto último rey que tuvo Judá. Y fue un avivamiento del lado del Espíritu. Todo comenzó cuando limpiaron el templo, cuando limpiaron el santuario. Entonces empezaron los sacrificios. Y entonces vino el fuego de Dios sobre esos sacrificios. Y entonces empezó el cántico a Jehová. Y esa visitación del lado del Espíritu, esa visitación de fuego, tocó el corazón y la voluntad de la gente para santificarse para Dios, para eliminar los ídolos de la tierra, amén, y volverse al Señor. Luego celebraron una Pascua y anoche pues tuvimos nuestra Pascua en este lugar, amén. Bueno, el día de hoy quiero que veamos algunas cosas nuevamente, porque son historias maravillosas, hay tantos detalles, pero quiero que estudiemos otro avivamiento que hay mencionado en la Biblia. A mi parecer son los únicos dos que hay en la Biblia, y este fue en tiempos del rey Josías. Josías fue bisnieto de Ezequías y él fue el penúltimo rey que tuvo Judá. Después de Josías le sucedió creo que Joaquín es su hijo, y ya con Joaquín ya se fueron todos los últimos cautivos a Babilonia y los caldeos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Pero veamos qué pasó en tiempos del rey Josías, porque ese avivamiento no fue un avivamiento del lado del Espíritu. ¿Qué creen que provocó el avivamiento en tiempos del rey Josías? El redescubrimiento de la palabra de Dios. Y hoy en la mañana alguno de nuestros predicadores mencionó cómo mantenemos limpio nuestro santuario y nuestra triple naturaleza. E hizo énfasis en las aguas de purificación y limpieza que tenemos a través de Jesús, ¿verdad? Amén. Pero miren, realmente para mantenernos limpios lo que necesitamos es la palabra de Dios. Amén. Y por eso muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Somos un sub y baja. Viene un retiro, estamos hasta arriba. 2 meses después estamos hasta abajo. Hasta que viene el próximo retiro, entonces estamos hasta arriba. 2 meses después estamos hasta abajo. Porque de cualquier manera, por genuino, legítimo y real que sea un avivamiento del lado del Espíritu Santo, seguimos manejándonos del lado del don. Hasta aquí nosotros no hemos puesto nuestra voluntad, no hemos hecho elecciones. ¿Lo ven? Por eso solito el trabajo del Espíritu Santo no nos va a llevar muy lejos hasta que redescubramos la palabra de Dios. Entonces, cuando unimos la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, entonces nos veremos en la Nueva Jerusalén. Amén. La historia del rey Josías está tanto en Crónicas como en Reyes, y estaba pensando alternar una parte en Crónicas y una parte en Reyes, pero todavía no he decidido qué hacer. Así es que hagámoslo más breve. Entonces vayámonos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Esta es la versión breve de la primera parte, así es que vayámonos por allí. Pero se van a asombrar. ¿Saben a qué edad empezó a reinar Josías? 8 años. Así es que no hay tales de que la religión es para los viejitos. 8 años. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Ya llegamos? Perfecto. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, en otras palabras, a los 26 años de edad, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez.
En ese proceso estaban limpiando la casa. Mire lo que un líder hace, la influencia de alguien que tiene liderazgo. Puede influir para lo bueno como puede influir para lo malo. Solo se murió Ezequías y su hijo hizo lo malo delante de los ojos de Dios y llenó de ídolos el santuario otra vez. Lo mismo el hijo del hijo de Ezequías. Ahora viene Josías y igual que Ezequías, ¿qué le importó lo que hizo su papá? Él caminó delante de Dios e hizo lo recto delante de Dios. Amén. Pero en esas estaban rehaciendo el templo porque otra vez lo habían descuidado, otra vez se había ensuciado. ¿Ven cómo no les duró demasiado? Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, dice, ¿qué crees? Entre toda la mugre y entre todos los ídolos y entre todo lo que encontramos en el templo, encontramos un libro. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Ahora déjenme contarles qué estaba haciendo el libro en el templo. Si nos vamos por favor a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 14. Y aquí en Deuteronomio, en Israel todavía no hay reyes gobernándolos. A estas alturas ellos están siendo gobernados, todavía Moisés está vivo y Aarón está vivo y ellos están siendo gobernados por Dios a través del testimonio del Urim y el Tumim. Después Dios les iba a dar jueces en la tierra de Canaán, pero ellos pidieron rey y Dios ya lo había previsto y dice, Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y la razón de aumentar caballos, por supuesto, era para tener un ejército más fuerte, más poderoso. Pero ustedes saben que los reyes no montaban a caballo. No sé si sabían eso. Los reyes de Israel montaban sobre mulos, porque el caballo representa la fuerza, representa los recursos y la fuerza que encontramos en nuestros recursos. Entonces Dios se aseguró de que los reyes nunca confiaran en sus propios recursos, haciéndose de muchos caballos y pensando que el tener muchos caballos les iba a dar la victoria. Entonces los reyes montaban en mulas. Entonces regresando a Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 11. El escriba Safán le leyó en el libro al rey Josías. Y miren el verso 11, cuando empezaron a leerles la palabra de Dios. Dice, Segunda de Reyes 22, verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Fue tan impresionante lo que estaba leyendo en la palabra de Dios que tuvo un resultado, tuvo una reacción. Rasgó sus vestidos. ¿Alguna vez han llorado leyendo su Biblia? ¿Se han reído leyendo su Biblia? ¿Se han arrepentido leyendo su Biblia? De eso se trata, de tener una relación con Dios a través de su palabra. Ahora oigan este verso. Les voy a regalar un versículo que yo descubrí hace más de 30 años. Isaías 66, verso 2. Y cuando lo leí, lloré y dije, Señor, esto es lo que quiero que la palabra de Dios haga en mi vida.
Este es el resultado que quiero que produzca siempre tu palabra en mi corazón. Isaías capítulo 66, verso 2. Pues leamos desde el 1, Isaías 66, versos 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Que tiembla a mi palabra. ¿Saben qué me ayudó a aprender a estudiar la palabra de Dios? Ir al Señor antes de abrir la Biblia y decirle: Señor, este es tu mensaje para mí. Esta es la carta de amor que me dedicaste a mí. Así es que, Señor, háblame a través de la porción que voy a leer hoy. Y con ese espíritu yo leía la palabra de Dios y terminaba llorando o riéndome o arrepintiéndome o algo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Me recuerda la historia de aquel abogado, ¿verdad?, de la ley o intérprete de la ley con el que se encontró Jesús. Y viene el intérprete y le dice a Jesús: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos. ¿Se acuerdan que le respondió? No, más bien me estoy adelantando. El Señor le hizo dos preguntas. Cuando el Señor le dijo: ¿qué haré para heredar el reino de Dios? El Señor Jesús le hizo dos preguntas. La primera fue: ¿qué está escrito? La segunda pregunta que le hizo fue: ¿cómo lees? ¿Cómo leemos nuestra Biblia cuando la leemos? ¿Con qué actitud? ¿Con qué clase de interés? ¿Cómo leemos nuestra Biblia? ¿Con qué idea? ¿Solo cumplir con un requisito? ¿O esperando que Dios nos hable y que Dios nos toque? Amén. Hasta aquí, si regresamos a la historia del rey Josías, a Segunda de Reyes otra vez, Segunda de Reyes 22. Hasta aquí no ha habido fuego cayendo del cielo, no ha habido así cosas espectaculares como en tiempos del rey Ezequías. Solo desenterraron una Biblia y se la empezaron a leer al rey, y él rasgó sus vestidos cuando le leyeron la palabra de Dios. Tembló a la palabra, tuvo reverencia, atendió a la voz de Dios. Amén. Entonces, Segunda de Reyes 22:12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. A lo mejor lo que leyeron fue Deuteronomio 28. La primera porción habla de las bendiciones de la ley para todo aquel que oye atentamente, amén, para poner por obra la palabra de Dios y la guarda en el corazón. Pero la segunda porción de Deuteronomio 28 dice: pero si tú no oyes atentamente a mis palabras para guardarlas en tu corazón y ponerlas por obra, todas estas maldiciones te alcanzarán. Eso le deben haber leído al rey. Y cuando terminó, él rasgó sus vestidos y dijo: Señor, estos somos nosotros. Ven cómo es un espejo la palabra de Dios. Estos somos nosotros. Y mandaron a preguntarle a una profetisa que había en esos días, que se llamaba Hulda. Y Hulda dijo: efectivamente, ustedes se apartaron de Dios, todo lo que está escrito en el libro les va a pasar, va a venir sobre ustedes. Pero le dijo al rey Josías, le dijo en el verso 19, verso 18: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia,
También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Wow. Dios vio al rey temblando con reverencia delante de lo que le estaba siendo leído, y Dios bendijo al rey. Amén. Ahora, capítulo 23, verso 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Se acuerdan la historia de ayer? El avivamiento en tiempos de Ezequías. Cayó el fuego de Dios, regresó el cántico a Jehová, al pueblo de Israel. Dios tocó sus corazones, tuvieron una gran experiencia. Y luego salieron por toda la comarca a invitar a todo el mundo a celebrar la Pascua de Jehová. Amén. Pero en este caso, el rey leyó la palabra de Dios. Conmovió su corazón de tal manera que mandó a llamar a todo el mundo, a los príncipes, a los sacerdotes, a los levitas y al resto del pueblo. A todos los congregó ahí en Jerusalén. ¿Y saben qué hizo? Los sentó, abrió la Biblia y se puso a leérselas. Hubo un avivamiento porque alguien redescubrió la palabra de Dios. Amén. Verso 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irán en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Aquí no hubo fuego, aquí no hubo alabanza, no hubo orquesta, no hubo señales espectaculares, milagrosas. No, abrieron la palabra de Dios y se volvieron a Dios porque dejaron que la palabra de Dios tocara sus corazones. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Otra vez mandaron a limpiar el templo y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos y en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. ¡Qué vergüenza! El pueblo que conocía a Dios, y miren cómo terminaron. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón. Y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares, oigan esto, de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Y ni les cuento en qué consistía la adoración a Acera y la adoración a Baal, no quieren saberlo. Verso 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Jehová y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. La idolatría es la cosa más ridícula que el hombre pueda concebir. Y ahí tenían un montón de caballos consagrados estacionados en la puerta del templo, junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Ay, Dios santo.
Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón, etcétera. Miren, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Wow. Todo esto porque leyeron su Biblia, y lo que leyeron hizo algo con ellos, y lo que leyeron hizo algo con ellos. ¿Ven qué tremendo? Como les digo, aquí no hubo fuego, no hubo cántico, no hubo música, no hubo orquesta, no hubo nada de eso. Solo abrieron la palabra de Dios e hicieron algo con lo que estaban leyendo. Acabaron con la idolatría, volvieron a limpiar el templo de idolatría, llamaron a todo el pueblo, les leyeron la palabra de Dios, y hubo un cambio de corazón tremendo en el pueblo de Israel en esos días, y se volvieron a Dios temporalmente, ¿verdad? Porque pues con el siguiente rey ya se fueron todos cautivos. Y luego, por supuesto, en el verso 21 celebraron la Pascua, otra vez la Pascua. ¿Saben por qué? Porque haber quitado los ídolos del santuario hizo que su relación con el Padre quedara restaurada. Entonces celebraron la Pascua. Amén. Celebraron la Pascua. Todo porque descubrieron la palabra de Dios, que habían descuidado por cuánto tiempo. ¿Saben qué nos va a hacer mantener la victoria? Es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo sería solo letra muerta, solo teorías. Amén. Pero no es el Espíritu Santo únicamente, es la palabra de Dios avivada por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace mantenernos realmente con vida, mantener siempre el gozo, el fuego, buscar a Dios en su palabra todo el tiempo, continuamente, en humildad, temblando con reverencia delante de las palabras que estamos leyendo. Amén. Dejando que el Señor nos ponga la cara en el espejo y podamos ver los ídolos que tenemos en el corazón e ir y entonces derribarlos, limpiar la casa, limpiar el santuario. Amén. Todo porque estamos dejando que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Vayámonos como complemento, por favor, a Nehemías capítulo 8. Y hoy en la mañana leímos una porción de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer, tendríamos que leer el último verso del capítulo 7. Allí empieza esta frase, la última parte del último verso del capítulo 7 de Nehemías, y vamos a leer el capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Estoy en Nehemías capítulo 8 verso 1. Perdón, debí haber esperado un poquito más. Nehemías, Nehemías. Sí está en la Biblia. Está en la mía. ¿Ya llegaron todos? ¿La mayoría? Ok. Voy a leer otra vez. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban
Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y una vez les dimos un estudio de estos 13 individuos que estaban allí. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Solo les abrieron la palabra de Dios y se las empezaron a leer y empezaron a llorar. La palabra de Dios es la cosa más maravillosa de la que podemos echar mano nosotros. Amén, en este tiempo y en la eternidad. Sí, la palabra de Dios que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón es el tesoro eterno que nos va a hacer eternamente ricos o eternamente pobres, según cuánta palabra haya allí. No es la palabra que manejamos acá, no son las teorías, no, es la palabra con la que hemos tenido una experiencia. Es la palabra que el Espíritu Santo ha avivado y por eso ha quedado escrita en nuestro corazón. Ese es nuestro tesoro eterno. Amén. Todos los demás tesoros, el día que el Señor nos llame a casa, se van a quedar aquí abajo, porque son temporales. ¿Sí? El carro, la casa, todo eso se va a quedar aquí abajo. Todo eso es temporal. Lo único que nos vamos a llevar con nosotros es la palabra de Dios que está escrita en nuestro corazón. Todo lo demás va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero dice: pero mi palabra permanecerá para siempre. Esa nos la llevamos con nosotros. Amén. Todos lloraban y estaban leyéndoles la palabra de Dios. Otra vez, aquí no había fuego, no había música, solo les leyeron apropiadamente y cuidadosamente la palabra de Dios y todo el mundo empezó a llorar. Verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora, ¿por qué comieron grosuras? Grosuras es la grasa, ¿verdad?, de la carne de los animales. ¿Por qué comieron grosuras y bebieron vino dulce? Les voy a decir por qué. Porque no hay nada más rico y no hay nada más dulce que la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es primero que todo para nuestro propio provecho. Una vez hemos comido de la riqueza y bebido de la dulzura de la palabra de Dios, entonces les mandaron a llevarle porciones a otros que no tenían nada preparado. Les dijeron: ok, ahora compartan esa riqueza y esa dulzura con otros. ¿Ya comieron ustedes la riqueza de la palabra? ¿Ya bebieron la dulzura de la palabra? Vayan y llévenle a otros esa riqueza y esa dulzura para que otros también puedan ser enriquecidos con la palabra de Dios. Amén. Verso 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. ¿Por qué se entristecieron? Bueno, mientras les era leída la palabra de Dios, igualmente fueron viéndose el rostro en el espejo y fueron descubriendo dónde estaban siendo ellos o quedando ellos culpables. Alguien dirá: pero entonces, ¿cómo puede ser rica y dulce y por el otro lado provocarnos tristeza? Lo que les expliqué hace un rato. Es como los profetas que comían de la palabra de Dios cuando Dios les mandaba que lo hicieran, y era dulce a su paladar, pero les amargaba el vientre.
Sigue siendo dulce, aunque sean profecías de destrucción. Leer el libro de Apocalipsis y aprender lo que Dios va a hacer para juzgar el pecado en este mundo, a mí me sabe dulce al paladar, amarga el vientre, pero sabe dulce. ¿Sí? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar, oigan esto, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Todo porque leyeron la palabra de Dios. Así es que en tiempos de Josías, hermanos, todo lo que hicieron fue redescubrir el libro de la ley y leerlo. Y miren el tremendo avivamiento que desencadenó eso. La palabra de Dios. Vámonos al Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, verso 9. Del verso 9 al verso 11. ¿Qué dicen si lo leemos todos juntos en voz alta? Salmo 119, del verso 9 al verso 11. ¿Lo tienen? Ok, todavía veo páginas moviéndose aquí. Vamos a esperar a que todos lleguen. Salmo 119 del 9 al 11. ¿Listos? Vamos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué va a hacer que mantengamos el santuario limpio? Llenarlo con la palabra de Dios. Llenarlo con la palabra de Dios. Llenarlo con la palabra de Dios. Amén. Así es que no vivamos únicamente de experiencias. Son maravillosas, son necesarias, pero no son todo lo que necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios. La necesitamos en la mente y en el corazón. Leámosla todos los días. No como el escriba a quien Jesús le tuvo que preguntar, ¿qué está escrito? Y luego le dijo, a ver, ¿cómo lees? Porque obviamente no lees con la actitud correcta. Era un doctor de la ley o un abogado. ¿Cómo lee la palabra de Dios un abogado? Un abogado de la ley es alguien que está para juzgarla, para ver qué le conviene, qué no le conviene, qué se aplica a aquella persona, qué se aplica a la otra persona. No, la palabra de Dios no es para juzgarla, la palabra de Dios es para comerla, beberla y dejar que venga y nos transforme y nos convierta. Amén. Amén. Ahora esto ya no es por don, esto requiere de trabajo. Vamos a leer nuestra Biblia. Si meditamos en ella todos los días, nuestra mente va a permanecer limpia. Ya no va a haber espacio para estar ensuciando el santuario. Ya no vean tele, lean su Biblia. No pierdan esas horas que pierden en la computadora. Lean su Biblia. Y no lean chatarra. Lean su Biblia. Lean su Biblia. Lean su Biblia. Y me cuentan. Una cosa que me ha hecho a mí permanecer por 35 años ha sido la palabra de Dios. Ha sido la palabra de Dios. Y saben una cosa, fue estudiando la palabra de Dios que aprendí que Dios, cómo quería Dios que lo alabáramos. Amén. No fue por una visitación del Espíritu, fue por leer lo que aquí dice y elegir practicarlo, y así con muchas otras cosas. Así es que lean su Biblia. ¿Quieren un avivamiento? Por supuesto hay avivamientos del lado del Espíritu. Amén. Pero también hay avivamientos del lado de la palabra. Y si la comen todos los días van a vivir avivados y no se me van a desavivar. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Bendito Dios. Te alabamos, Señor.